Así estamos. Con nosotros Carlos Nasser, abogado de la República y candidato a fiscal general en este proceso que ya hemos señalado en el programa de hoy y anteriores, muy importante para el país, y entender también otros puntos de vista sobre el quehacer fiscal. Dentro de este proceso cobra relevancia también lo actuado por nuestro invitado en el sentido de haber demandado al actual fiscal Luis Martínez que renuncie del cargo, y por considerar que está haciendo una competencia desleal frente a los demás competidores por el cargo de fiscal, ya que él no ha abandonado el cargo y creen que lo más ético era dejar el cargo y participar en igualdad de condiciones. Así que dentro de la plática está ese elemento, porque hoy también se sumarán otros candidatos a fiscal general apoyando esta moción que Carlos Nasser empezó a detallar a nivel de opinión pública. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Bienvenido, un gusto saludarlo. Buenos días, Rafael, siempre es un gusto estar en este programa, y con el nuevo set no había tenido la oportunidad de venir hasta ahora, y ahí estamos pues para darle unas explicaciones a la audiencia, porque este medio tiene bastante teleaudiencia y lo demuestran las llamadas tempranito, que todo el mundo está pendiente y opina. A veces es difícil entrar, yo quería llamar y no se puede. Así es que aquí estamos, Rafael, para Gracias, que podamos conversar. La intención, ¿por qué, Carlos, ir y buscar el cargo de fiscal general? Pues como conocedor de la materia, como abogado y la experiencia que tengo, lo que todo abogado aspira es a tener un cargo público relacionado a la justicia, como el caso también de ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Ahora, el caso de la Fiscalía, porque se necesita también mayor incidencia dentro de lo que es el sistema actual, y uno, como decía, las preguntas de los principales objetivos de la Fiscalía, ¿cuáles eran? Por supuesto, combatir la delincuencia y hacer pues que trabajen bien en los procesos judiciales, porque normalmente la Fiscalía investiga en base a lo que le entrega la Policía Nacional Civil, y la policía muchas veces lleva mal el procedimiento que tiene dentro de las 8 horas. Pero también, decía los señores diputados, lo importante es la impunidad y la corrupción. Eso es grave, porque la delincuencia es parte del problema, pero la impunidad y la corrupción es más grave todavía, porque hay personas que han cometido delitos de gran trascendencia y hasta la vez no los han procesado. Entonces el fiscal también no solo tiene que ver el área penal, tiene que ver el área civil, es el que defiende los intereses del Estado. Si tú te recuerdas, yo soy árbitro internacional, experto en arbitraje comercial, y yo siempre critiqué el arbitraje de CEL y ENEL, porque no fue un arbitraje completamente de acuerdo a lo que el Estado tenía que defender. Y en otro medio yo decía que el caso de CEL y ENEL fue un caso viciado desde un principio por haber creado una ley especial para haber hecho ese contrato con los italianos, cuando el artículo de la Constitución 152 habla de que toda concesión del Estado tiene que pasar por la Asamblea, por el Ejecutivo, autorizarlo y supervisarlo a la Asamblea. Y eso no lo hicieron en el caso de CEL y ENEL, simple y sencillamente se basaron en una ley de CIGET que posteriormente la Sala la declara inconstitucional para haber hecho ese contrato. Entonces los italianos, al llevarles el contrato, ellos no tenían por qué averiguar si era correcto o no, porque el problema, el tamal que hicieron fue aquí. Los italianos lo cumplieron en base a los reglamentos internacionales y nacionales. Que después se vino a dar el problema de lo que sucedió con CEL y ENEL, es un caso que les digo, por experiencia en arbitraje no me parece. Carlos, ¿cómo ha sido el trabajo de la Fiscalía hasta ahora? ¿Y cómo es el trabajo en la realidad que busca la población, que es liberarse de la impunidad, liberarse de la delincuencia? El trabajo, por supuesto, de la Fiscalía es un trabajo bastante complicado, y uno de los problemas que tiene la Fiscalía es poco recurso y la falta de fiscales y capacitación dentro de la misma Fiscalía. Por experiencia en las audiencias que tengo en las instancias penales, lo que sucede es lo siguiente, que hay fiscales con casos de 600, 800 casos por fiscal, y van saliendo de una audiencia inicial y van a una preliminar el mismo día y después a una de sentencia, no han leído los procesos. A mí me ha tocado que me suspendan una audiencia que tenía en Suchitoto por 4 veces porque el fiscal no lo había leído, después renuncia el fiscal de la Fiscalía, el que nombra dijo que a quemarropa lo habían puesto, tampoco lo leyó, me la suspendieron 4 veces.
Y por supuesto, el defendido pues lo saqué porque era homicidio agravado, pero él no fue el responsable, fue otra persona, pero la fiscalía quería descargar en él eso, y no era así. Entonces, las deficiencias de la fiscalía se deben a la carga laboral y también el poco presupuesto que hay. La otra es que muchos fiscales no están preocupándose por hacer más investigación en los procesos, sino que agarran lo de la policía, que más va mal planteado la policía, más parece ser que la policía está haciendo las denuncias o las detenciones cuando procesan a una persona, como que era la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la de antes, la Policía Nacional. No violentan los derechos de las personas y por eso el defensor en su actuación termina ganando el proceso. Ahora, en cuanto a la delincuencia, casi sucede lo mismo. Nosotros podemos ver en los medios las redadas que hacen y salen 10 o 20 o no que se quedan de 100 que agarraron. ¿Por qué? Porque no hay investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, para mí, lo importante es que la Fiscalía tenga mayor incidencia y capacitación en su personal. Otra, hoy, con el laboratorio de genética y lo que tiene medicina legal, para mí, yo siempre he insistido, medicina legal no tendría que estar adscrito a la Corte Suprema de Justicia, sino que a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal, inmediatamente hace los exámenes, inmediatamente ve cuál es las condiciones que se dieron en la víctima, los victimarios, ahí mismo se otorga criterio de oportunidad, se ve si es posible, con las pruebas, o sea, hay muchas cosas que como fiscal, diría yo, en esta oportunidad, si me nombrara la Asamblea Legislativa, porque somos tantos, pero también tienen que hacer un buen estudio, sería eso. O sea, hay que modernizar la Fiscalía, porque muchas personas dicen, mire, la Fiscalía perdió el proceso, sí, pero ¿por qué? Por mal procedimiento. Entonces, creo yo que hasta la fecha se ha hecho trabajo, pero siempre hay deficiencias. Todo ciudadano sabe que necesitamos una fiscalía independiente y que actúe en función del cumplimiento del mandato constitucional y del derecho. ¿Estamos listos para una fiscalía totalmente independiente? Porque hasta ahora hay que decirlo, no toda la fiscalía o no todos los fiscales han trabajado independientes. Bueno, ese ha sido un defecto de casi la mayoría de fiscales, y han habido otros peores, más timoratos, ¿verdad?, anteriormente, que definitivamente no hicieron nada. Ahora, quien está empujando un poco la Fiscalía es la Sala de lo Constitucional, con sus resoluciones. Vaya el caso de Cardosa, que la Corte Plena por primera vez en este país toma una decisión. El único que se excusó fue López Jerez porque ha sido abogado de él. En ese caso tiene razón, pero la Corte Plena se fue por indicios de procedimiento, indicios razonables, dice la ley. Entonces, eso de que la Corte Plena haya tomado esa decisión de procesar a López Cardosa es un caso muy inédito en este país, que desde que nosotros hemos nacido, tenemos conocimiento, jamás lo habíamos visto. Sin embargo, vamos a ver qué tan independiente es, porque por ejemplo, en el caso de Francisco Flores, ahí donde Miguel Ángel García Argüello, ustedes como medios se dieron cuenta que llegó Luis a la audiencia, ¿va? ¿Y a qué llegó? Pues, cuando le preguntaron, dijo, vengo porque me han mencionado, dijo, quiero ver qué es lo que dice. Lo mencionó la querella de Ramón Villalta, que está René Landaverde y los otros abogados, porque de todos es conocido que la Fiscalía los quiso sacar de este proceso, hasta los quiso meter presos de como 6 años, como 6 meses que lo denunciaron al fiscal general. Entonces, el otro problema que se ve un poco mal, pero yo como abogado no voy a acusar, el insistir la Fiscalía en no ponerle el delito de lavado de dinero y activos extraordinarios. Por supuesto que es un delito que la Fiscalía tiene que probarlo. Yo no conozco el proceso ni soy defensor de Paco Flores, pero también ahí en el proceso habría que ver si reúne los elementos para poderle imputar el delito de lavado de dinero a Francisco Flores. Entonces, Luis Martínez llegó a la audiencia, pero Luis, por experiencia, él jamás, y lo digo con propiedad, ha litigado en el área penal. Luis no conoce de área penal. Luis Martínez nunca se presentó a una audiencia. O sea, no necesariamente tiene que saber penal uno, pero en estos casos sí. Entonces, ahí demuestra uno como funcionario
la independencia de los poderes. Ahora, pero también necesitamos un proceso transparente en la elección. Usted ha dicho que no está tan transparente porque Luis Martínez debió haber depuesto el cargo. ¿Hay dados cargados en esta elección? Yo diría que todos los que nos hemos sometido a ese concurso de poder participar en la elección de fiscal general, por supuesto somos bastante profesionales, la asamblea lo va a determinar, pero el recurso principalmente que presenté estriba en que él como funcionario no podía estar participando de candidato a fiscal, porque él ya tiene un derecho adquirido, él ya tiene incidencia, él ya tiene injerencia dentro de los diputados, los electores. Entonces, en este caso, si él quiere participar, en el recurso precisamente se plantea, dentro de mi procedimiento, hay jurisprudencia en la sala, y especialmente cuando habla que tienen que reunir los requisitos que reúnen los magistrados. Entonces, para mí, no es que tengamos algo contra Luis Martínez, no, vamos a ocupar lo que refiere la ley y lo que ya hay jurisprudencia. Entonces, él lo que tenía que hacer es deponer el cargo, nombrar al adjunto y meterse al ruedo en igualdad de condición, tal como dice el artículo 3 de la Constitución. Entonces, en este caso, si él no lo hace, de acuerdo a la resolución, de acuerdo al recurso que hemos presentado, la sala lo que tiene que decirle es, vaya, mire, usted tiene que deponer su cargo y meterse a esto en igualdad de condición. O de lo contrario, la Asamblea Legislativa, sacarlo de la lista, porque no puede. Hay jurisprudencia. Entonces, ahí viene el punto. ¿Será que los diputados irán a hacer esto? Pues porque también se oye que es posible que lo reelijan nuevamente. Entonces, quedaríamos burlados todos los que hemos participado, porque no tuvimos el mismo proceso. Es bien complicado. Para mí tendría que él deponer su cargo. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y volvemos enseguida. Quisiera también escuchar qué propuestas tiene para mejorar concretamente el trabajo de la Fiscalía en el país. Volvemos enseguida. Ya está en el mercado nacional la Audi Q3 2016. Antes de que se acaben, vaya, pregunte, pruébela, manéjela y dése cuenta de la calidad de Audi, tecnología alemana a su disposición. Turbo, un motor turbo de alta eficiencia con consumo de hasta 58 kilómetros por galón y está en la agencia Audi en Santa Elena. Pregunte por la nueva Audi Q3 2016. Fabricación alemana, eso lo dice todo. Recuerde también, si necesita espacio, ya no le caben las cosas, quiere sacar algunas cosas de su casa, de su comercio, de la oficina y guardarlas, pero no sabe dónde, pues la oportunidad se la da Bodegas América. Consulte en bodegasamerica.com o llame al 2288-3255. Ahí hay espacio desde 2.5 metros cuadrados hasta bodegas de 25 metros cuadrados para que usted pueda guardar ahí todo lo que no necesita usar, pero que quiere mantener, guardar, y así se evita tener amontonamientos en su oficina, en su comercio, en la industria o en su hogar. Estamos hablando esta mañana con Carlos Nasser, candidato a fiscal general. Carlos, hablando de la calidad del trabajo y de la eficiencia, ¿qué hay que hacer en la fiscalía para que pueda aumentarse el número de logros en procesos y del servicio a la población, disminuir esos 800 casos por fiscal, que no solo es el número, sino también, bueno, qué calidad de trabajo se lleva en la fiscalía? Bueno, como decía inicialmente en el programa, por supuesto se necesita también más personal, porque son 1.500 fiscales a nivel nacional y 800, 600 por fiscal, es más de casi 1 millón de procesos. Entonces, la Fiscalía hace su esfuerzo, los fiscales específicos, habría que preparar gente nueva para tener una mejor eficiencia dentro de la jurisdicción penal específicamente, o el área que pueda hacer. Se necesita una coordinación entre fiscales, policía y jueces. Yo propondría, de mi parte, yo haría un esfuerzo por
poder capacitar en conjunto jueces, policías, más bien resolutores, tribunales, policías y fiscales. ¿Por qué? Porque en ese contexto todos llevarían una visión de qué es lo que se está presentando. Porque también aquí, Rafael, hay delitos que se presentan de bagatela que lo que hacen es perder el tiempo. Hay delitos que no prosperan, ¿verdad? Y muchos delitos se les da preeminencia, importancia, por el caso el de la difamación de Ana Vilma de Escobar con Marco Rodríguez. Al final esos casos no terminan en buen fin. No por eso no se van a dejar de hacer, pero es necesario capacitar más a los fiscales. Ahora, está saliendo mucha gente joven de las universidades y por supuesto no tienen experiencia, son gente inexperta que hay que encaminarla. Pudiera hacerse un grupo de fiscales actuales con gente joven, de poderla incorporar a la fiscalía, que vaya aprendiendo cómo es la situación de la fiscalía y como una especie de una pasantía para poder demostrar el interés que tienen. Porque también hay fiscales que ya van de salida, muchos renuncian porque la experiencia que han adquirido en 8 o 10 años en la fiscalía se dedican a defender en su carácter privado. Entonces, la participación judicial, policial con la fiscalía es una condición definitivamente necesaria para poder hacer mejor accesible la ¿Hay que justicia. hacer alguna depuración, Carlos? ¿Estamos garantizados los ciudadanos de que ahí no está infiltrado el crimen? A mí, Rafael, me gusta la pregunta que me has hecho porque yo se lo decía a los señores diputados. Parte de las preguntas que hacen ellos dice que uno como candidato haría en el aspecto, dice, administrativo y personal. Hablaba también del aspecto administrativo, económico y personal, aquí ando las preguntas. Entonces, por supuesto, Rafael, que hay que hacer un mejor uso de los recursos de la Fiscalía. Hay un despilfarro en la Fiscalía. Lo que se paga en alquileres, la Fiscalía hubiera hecho en el edificio, lo hubiera construido hace años aquí en San Salvador. En las áreas afuera, en los departamentos o algunas jurisdicciones fuera del departamento, la Fiscalía alquila inmuebles y muchas veces esos inmuebles me ha tocado ir a mí en las audiencias en Chalate, en Suchitoto, Zacatecoluca, carecen de bastante mobiliario y la gente está un poco así, no muy objetiva, muy animada. Por supuesto, la otra pregunta que yo siempre lo he dicho y lo dije en la asamblea y lo he dicho en otro medio, hay que depurar la Fiscalía, porque entre la Fiscalía definitivamente hay corrupción y eso está probado. Hay corrupción, hay personas que ya no tienen por qué estar en la Fiscalía. Entonces, por supuesto, esa es una auditoría. Yo lo he dicho, al llegar a la Fiscalía, yo haría una auditoría, no solo auditoría económica, sino que auditoría del personal. ¿Es corrupción o crimen infiltrado en la institución? Dentro de la misma corrupción, yo creo que en el término en sí, corrupción, impunidad, sí hay infiltración de todo eso, ¿verdad? O sea, a mí no me puede, no puedo hacer constar yo que he visto eso o que puedo dar fe que hay corrupción, pero hombre, es de pensarlo y es de analizarlo por las circunstancias que se están dando. Bueno, ahí tenemos el caso de los jueces que están procesando en San Miguel, ¿verdad? Por el delito de corrupción y por el delito de lavado de dinero, por el delito de todo lo que le han puesto. Y eso es viejo porque venían fiscales en eso. Hay fiscales detenidos, hay resolutores, hay secretarias de los mismos tribunales especializados, se encuentran abogados litigantes. Entonces, sí creo yo que definitivamente tiene que haber algún problema interno en la Fiscalía. O sea, al llegar hay que depurar todo eso. Carlos, una última pregunta, porque ya casi llegamos a las 8 de la mañana. Estábamos viendo hoy una cantidad también grande de candidatos a fiscal con problemas, con denuncias en la Fiscalía misma, con denuncias en Hacienda, en Derechos Humanos. Entonces, esto al final nos lleva a los ciudadanos a preguntarnos si lo que va a salir de ahí es realmente garantizado para el trabajo que queremos. Pues yo he ocupado un término bastante grosero y digo yo que todos los que han llegado ahí es puro ripio, porque la verdad es que hay mucha gente que está cuestionada. Cuando a mí es decir, cuando me convocaron, es más bien yo cuando participé, sin que los señores diputados me pidan documentos, yo empiezo a sacar todo eso. Procuraduría, Derechos Humanos, General de la República, Hacienda, a mí no me van a hallar nada, yo estoy limpio hasta este día. Y allí mencionaban los diputados que hay gente que está cuestionada. Pues sí, pero eso hay que desecharlo de entrada, pues. Entonces al final van a quedar pocos. De los 72 que ahora
estaban diciendo ayer que van a dejar 25 y iban a quedar 15 o 10. Si por desgracia, porque esa es la palabra, eligieran a alguien con esas condiciones, ¿qué clase de fiscal vamos a tener? O sea, el fiscal tiene que ser independiente, sin compromisos y sin ningún reparo en ninguna institución del Estado. Tiene que estar limpio, porque no se puede presidir una institución con una situación personal anómala. Entonces, yo diría que si hay compañeros que tienen esa condición, pues mejor declinar, o la misma asamblea los va a ir depurando. Entonces, en cierto modo, aunque no hayan problemas de ese tipo, pero tiene que tomarse una buena decisión de un buen fiscal, porque también si el fiscal lo eligen y está condicionado a los diputados, vienen casos relevantes, Rafael. Ahí tenemos a Cardosa, tenemos a Cifrido Reyes que dijeron que no hay nada, lo archivaron, ya salió a la palestra Tony Saca con Mauricio Funes, por ahí mencionan otra vez a otro del PCN. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar de aquí para allá. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer tenerlo en este programa. Y así es. Pues aquí está su casa. Cómo no, gracias por haberme invitado y siempre cuando necesiten, pues, y si me eligen de fiscal, aquí voy a estar. Muchas gracias, Carlos Nasser. Vamos a despedirnos, ya no hay más espacio para el programa de hoy y lo hacemos directamente yendo a Proverbios, en Proverbios 10:12, esto es lo que encontramos este día. El odio suscita las peleas. El amor perdona cualquier falta. Con esta reflexión importante terminamos nuestro programa de hoy, así que los esperamos el día de mañana y podemos decir que así estamos. Feliz día. Una producción de Mono Star Producciones.